actitudes correctas en medio de una crisis. ¿Quién no se ha encontrado en crisis en alguna etapa o en algún momento de su vida? Yo creo que tú, por más de una ocasión, te has encontrado en crisis. Cuando hablamos de la crisis, estamos hablando de una de las palabras que últimamente ha estado resonando en nuestros oídos, en nuestra cabeza. Una palabra que últimamente hemos estado escuchando con mucha frecuencia en todas las redes sociales. La palabra crisis ha provocado incertidumbres o caos en todo el mundo. Todas las personas que escuchamos platicar, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros amigos de las redes sociales, las personas a través del televisor o de la radio, todos se encuentran en crisis. De hecho, existen personas que dicen que estamos en medio de una tremenda crisis económica. Algunos aseveran que este tipo de crisis que podemos estar pasando o viviendo es cíclica, que después de tiempos complicados vendrán tiempos de bonanza, tiempos de plenitud, tiempos de bendición. Vemos alrededor de nuestra sociedad empresas que se encuentran en convulsión, algunas están cerrando. Oímos de despidos masivos, de personas que están pasando por crisis y no encuentran el razón o el sentido de por qué están sucediendo estas cosas. Pero en este contexto, en lo que todos estamos viviendo y lo que todos estamos viendo, la Biblia nos enseña o nos habla de personajes que en algún momento de su existencia pasaron por alguna crisis. Tú te puedes preguntar esta mañana, ¿por qué Dios permite que pasemos por crisis? ¿Por qué no hay prosperidad como yo quisiera que hubiera prosperidad en mi vida? ¿O por qué existen momentos de escasez en nuestras familias? Toda la sociedad se encuentra en esta convulsión, en esta crisis, pero sin saber que la Biblia ya nos había anticipado de personajes que ya estaban pasando por crisis. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos para salir de esta crisis? La crisis actual en la que nosotros nos encontramos nos pone en alerta. Pero lo cierto es que siempre ha habido épocas de crisis, catástrofes naturales. Pero el creyente se tiene que mantener firme ante todas las adversidades, sabiendo que su confianza, que mi confianza, que tu confianza se encuentra en el Señor. Puedas estar al tanto y alerta de personajes bíblicos que pasaron por crisis o por circunstancias complicadas, pero cómo Dios los sacó en victoria. ¿Recuerdas en aquella ocasión cuando lees el texto bíblico y algún momento nos hablaron de aquel hombre que se llamaba José, el cual en algún momento de su vida fue vendido por sus hermanos? Se encontraba con sus hermanos en el campo y todos ellos comenzaron a levantar una murmuración en contra de él. Planificaron un plan tan macabro, tan doloroso para la vida de su hermano. Lo vendieron. Cuando José se encuentra en esta situación tan crítica, una situación de abandono, una situación de soledad, ahora ya no se encuentra en la casa siendo bendecido por su padre, por sus hermanos. Ya no tiene la compañía que antes tenía. Ya no está jugando o platicando con los que siempre jugaba y platicaba. Ahora su vida es una vida de soledad. Su vida es una vida de vacío, una vida de abandono. Se encuentra en un lugar distante a su casa. Se encuentra lejos de su tierra y de su parentela. ¿Eso no te parece crisis? ¿Eso no te parece abandono? ¿Eso no te parece soledad? Pero en aquel momento donde este hombre llamado José se encontraba, tuvo que aprender a brillar en un lugar desconocido. Tuvo que aprender a salir adelante victorioso en medio de esa crisis. En el lugar donde él se encontraba, aunque no había conocidos, aunque no había personas que le aplaudieran o que supieran algo de su historia o de su tierra, ese hombre se encontraba en el lugar desconocido, pero solamente tenía una opción en medio de su crisis. La opción era brillar en medio del abandono, brillar en medio de la soledad, brillar en medio de la incertidumbre, brillar en medio del caos, brillar en medio del abandono. Quizás a ti te ha pasado que te has encontrado en una crisis existencial,
que te has encontrado en una crisis de soledad, en una crisis de abandono, donde piensas que nadie, absolutamente nadie te entiende, que nadie sabe lo que a ti te está pasando, que nadie sabe lo que a ti te está ocurriendo, y quisieras abandonar, te quisieras ir de casa, o en el lugar donde tú te encuentras, tú sientes que no estás brillando, pero no eres el único y no eres el último. Has pasado tiempos de abandono y de soledad. ¿Recuerdas también la historia de una mujer llamada Ruth, de una mujer llamada Noemí? En esa pérdida que ellos pasaron con su familiar. ¿Qué crisis tan más impresionante y tan más dolorosa puede vivir una persona después de una pérdida? El saber que la persona que más amas está a punto de irse. O el saber que la persona que más amas ya no está contigo para escucharte, para llorar contigo, para verte sonreír, para verte salir de casa rumbo al trabajo y darte la bendición, para verte llegar a casa y recibirte y decirte qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Te ha pasado una situación como esa, en la cual alguna pérdida de algún ser querido te ha hecho temblar, te ha hecho entrar en crisis, en una revolución, en un éxtasis de dudas, donde sabes que todo se está viniendo abajo, donde nadie ni siquiera puede sentir tu dolor porque no están ahí en tu dolor? Pero tú sabes que en medio de esa crisis, en medio de esa soledad, se escucha el resonar de una palabra: aunque tu padre y a tu madre te dejaren, con todo esto el Señor te recogerá. No eres el único y no eres el último que pudiera estar pasando por una crisis de pérdida de algún familiar. Recordemos también aquella traumática experiencia de un hombre llamado Job. Yo te aseguro que tú has escuchado la historia de ese hombre llamado Job. En aquel momento donde entra en una crisis impresionante y pierde todo lo que tiene a su alrededor. Perdió a sus criados, murieron sus ovejas, robaron sus camellos. Un viento tremendo y terrible derribó la casa en la que estaban sus 10 hijos y todos perdieron la vida. La pregunta entonces sería: ¿cómo reaccionó Job ante esta crisis que estaba viviendo en ese momento? ¿Cuál fue la forma en la cual Job se defendió ante tan tremendas pérdidas que existieron en su vida en ese momento? ¿Cómo reaccionó Job cuando vio que sus hijos murieron, que sus criados ya no estaban, que sus ovejas habían muerto, que los camellos ya no estaban, que toda la casa se había venido abajo? ¿Cómo reaccionó este hombre ante semejantes pérdidas y ante tremenda crisis? La palabra de Dios dice en Job capítulo 1 versículo 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La crisis te enseña que también puedes adorar en medio de la prueba. La crisis te enseña que nada se ha terminado hasta que Dios no diga. Dios todavía tiene cosas poderosas y tremendas que hacer en tu vida, que hacer contigo, en tu casa, con tus hijos, con tu economía. Nada se ha terminado hasta que el Señor no lo diga. ¿Cómo reaccionó Job? Con una palabra que hasta el día de hoy resuena en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma: sea el nombre de Dios bendito. Y por último, hay una mujer llamada Rispa, una mujer que es concubina de Saúl. Hay una crisis impresionante en toda la nación. Por demasiados meses no está lloviendo sobre la tierra. La gente se pregunta por qué este caos se está apoderando de la sociedad, por qué este caos se está apoderando de toda la nación. La gente está asustada. La gente en aquella nación está en crisis. Los cielos se han cerrado, ni una sola gota de agua cae sobre la tierra. Los arroyos se han secado, los árboles se han secado. Los animales paren a sus crías y se alejan lentamente de ellas para verlas morir, porque saben que no hay una gota de agua y no hay nada que comer.
Todas las familias se encuentran en convulsión. Todas las familias se encuentran en crisis. Se están quejando con el gobierno. Le están diciendo qué es lo que hemos hecho para estar viviendo o pasando esta crisis. Aquel hombre de Dios se acerca ante la presencia del Señor y le pregunta: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué una sola gota de agua no ha caído sobre la tierra? El Señor le habla al rey y le dice: esto es por causa de la desobediencia de Saúl. No debió de haber dado muerte a los gabaonitas, pero él no le importó. Hizo lo que no tenía que hacer. Señor, pero la gente quiere que otra vez la bendición venga, la gloria vuelva, que la lluvia descienda, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Dice la palabra del Señor que este hombre fue a atender a lo que querían los gabaonitas, el pueblo enemigo, el acérrimo de Dios. Este pueblo le dijo: danos a todos los descendientes de Saúl. Todos los que sean descendientes, hijos de Saúl, quiero que me los entreguen para matarlos, los vamos a ahorcar. La palabra de Dios dice que le quitaron a sus hijos a Milca, le quitaron a sus hijos a Rispa y a Mical. Y cuando le quitan a sus hijos, los llevan a la plaza pública. Y estando en la plaza pública los ahorcan, los matan. Pero esta mujer llamada Rispa, dice la palabra del Señor que afrontó las consecuencias, entendió lo que estaba pasando, abrazó esa crisis y no se quedó en la crisis, sino que reaccionó ante la crisis. Rispa nos enseña que tenemos que enfrentar las circunstancias con valor. Venga lo que venga a tu vida, pase lo que pase a tu vida, Rispa dice: yo voy a enfrentar las circunstancias con valor. Mantuvo su fe firme ante las circunstancias que le estaba tocando atravesar. Cambió su comodidad del palacio y enfrentó su realidad. La Biblia dice que tendió una tela de silicio sobre el peñasco y no se movió de ese lugar hasta que el rey moviera su mano a su favor. La escritura dice que de pronto se escucharon rumores que llegaron ante el palacio del rey. Rey, hay una mujer que no se ha movido del lugar de donde está. ¿Recuerdas que hace tiempo sus hijos murieron? Esa mujer quiere misericordia. Esa mujer quiere que entierren a sus hijos con dignidad. Esa mujer quiere que tú muevas tu mano a su favor. Pasaron casi 5 meses. La escritura dice, desde que los colgaron en esa plaza pública hasta que no llovió agua del cielo sobre de ellos. Casi 5 meses. La mujer vio una escena muy catastrófica y desgarradora. Vio como la piel de sus muchachos estaba cayendo. Vio como las aves de rapiña venían y devoraban la carne de sus hijos. Vio como las bestias del campo en la noche venían y trataban de comer lo que quedaba de la piel de esos chicos. Esa mujer, estando sentada en esa piedra con esa tela de silicio, no se quería mover. Espantaba a las aves de rapiña, ahuyentaba a las bestias del campo, pero ella tenía una encomienda ante la crisis. No me voy a mover de este lugar hasta que la mano del rey haga misericordia por mí. Aunque yo me encuentre en crisis, yo sé que mi Redentor vive. No me voy a mover. Algo poderoso va a suceder. Yo tengo mi fe puesta en que el rey moverá su mano a mi favor. La escritura dice que el rey llegó hasta donde estaba esa mujer y dio un edicto que quitaran el cuerpo de sus hijos de ese lugar y les dieran una digna sepultura en el palacio del rey. La actitud que el cristiano debe de tomar ante la crisis no depende de la circunstancia que esté pasando o atravesando. Depende de que tu fe siempre esté puesta y depositada en el Señor. Recordando aquel hombre, aquel Saulo que consentía en muerte para los cristianos. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia.
que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, por las tierras de Samaria, salvo los apóstoles. Aun y cuando la iglesia pasó por persecución y crisis, sabían en quién estaban confiando. Sabían que su fe estaba depositada en Dios. No debemos esperar a que nos sobrevenga la crisis para comenzar a establecer una relación con Dios. No debemos de esperar a que nos sobrevenga la crisis para comenzar a entablar una relación de confianza con Dios. No debemos esperar a que nos sobrevenga la crisis para comenzar a tener un tiempo espiritual y poderoso con Dios. No dejes que la crisis te confunda. No dejes que la crisis te ponga en la angustia o en la persecución. No dejes que la angustia enfríe tu confianza. Todo lo que eres y todo lo que tienes, deposítalo en las manos del Señor. Las crisis suceden con un propósito. Cuando llegamos a la crisis, llegamos con una mentalidad. Pero déjame decirte, amigo, cuando salimos de la crisis, salimos con otra mentalidad.